Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. Bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y hoy os voy a mostrar cómo podemos crear un holograma como el que veis aquí en pantalla. Para ello vamos a utilizar Adobe After Effects. Para poder darle un poquito más de realismo al tutorial, hemos utilizado un plugin que no viene en After Effects y que vamos a tener que adquirir aparte. Se trata de Optical Flares y está desarrollado por Videocopilot. Si nosotros entramos en la página web www.videocopilot.net y miramos en productos, vamos a poder encontrar el plugin y adquirirlo. Así que dicho esto, ya podemos empezar con After Effects. Nos encontramos dentro de Adobe After Effects y lo primero que vamos a hacer será arrastrar nuestro vídeo dentro de la pestaña de proyectos. Una vez que se ha importado el vídeo, vamos a arrastrar nuevamente hacia la línea de tiempo y veremos cómo nos va a generar una composición que tiene las mismas propiedades en cuanto a tamaño, tiempo y fotogramas por segundo que nuestro vídeo original. Si miramos el vídeo, veremos cómo es el mismo que aparecía al principio. Así que voy a seleccionar en qué momento empieza mi animación. Parece que aquí es cuando termino de apretar, así que voy a decir que esto sea el punto de inicio y voy a crear un marcador visual. Para ello voy a utilizar la tecla asterisco que aparece encima de mi teclado numérico. Vemos que nos genera esta pieza gris que nos va a servir como referencia visual. Vamos a poner otra al final, más o menos aquí. Y lo que haremos será con el botón derecho crear un nuevo objeto nulo. Este objeto será el encargado de hacer el seguimiento de nuestro reloj. Vamos a situarnos al principio y posicionaremos nuestro objeto encima. Si nosotros vamos a la capa del vídeo, la seleccionamos y con el botón derecho le decimos seguir movimiento, vemos cómo se nos activa el rastreador. Podemos definir que nos siga la posición así como la rotación y asegurarnos que el destino es el objeto nulo que nosotros hemos creado. Me voy a acercar, vemos que nos ha generado dos puntos de rastreo que voy a tener que posicionar encima de zonas donde sea fácil llegar un seguimiento. Por ejemplo, podríamos utilizar este reflejo de aquí, así como el reflejo inferior. Si nosotros vamos analizando, veremos cómo efectivamente nos va haciendo este seguimiento. Si la animación es corta, es aconsejable hacerlo fotograma por fotograma. También podríamos utilizar la opción automática, pero en este caso no previsualizaríamos. En el caso de que hubiera un salto, sería más complicado detectarlo. Vemos que más o menos el seguimiento es bueno. Vamos a reajustar un poquito en esta parte de aquí. Control Z si nos equivocamos. Cuando hay tantos fotogramas es complicado a veces seleccionar el que nosotros queremos. Siempre seguimos con un par de fotogramas para ver qué tal la evolución. Y según veamos podemos seguir analizando un poco más automáticamente. Control Z, aquí hemos visto que de repente daba un salto muy grande. Lo intentamos localizar. Parece que ahora va mejor. Y hasta aquí. Una vez que ya tenemos nuestro seguimiento realizado, podemos aplicar y veremos cómo, tenemos que aplicar en los ejes X e Y, aceptar. Automáticamente nos va a generar fotogramas clave dentro del objeto nulo que van a hacer que este mismo haga un seguimiento de nuestro reloj en todo momento. Una vez que ya hemos realizado el seguimiento, estamos listos para aplicar el primer efecto. Para ello voy a reducir estas capas y crear un nuevo sólido. Vamos a buscar en efecto y ajustes preestablecidos. Si no lo tenéis abierto lo podéis abrir desde ventana o con el espacio de trabajo efectos. El plugin de Optical Flares que nos hemos descargado previamente de Videocopilot. Hacemos doble clic y vamos a ir a opciones para modificar este plugin.
Vamos a buscar una luz más acorde a lo que nosotros tenemos, por ejemplo esta de aquí, y le decimos que trabaje con un color más azulado. Bien, vamos a aplicar OK y vamos a, dentro de la paleta de controles de efectos, vamos a definir que el render sea sobretransparente. Aquí puedo definir que el centro se sitúe, vamos a colocarnos al inicio. Y le decimos que este centro se coloque por aquí. Vamos a trabajar con el espirar que aparece en esta capa y lo seleccionamos o lo arrastramos hasta la capa de nulo 1. De este modo vemos que queda anidada y automáticamente nos va a seguir ese movimiento, incluso se va a ajustar en cuanto a rotación. Vamos a hacerlo un poco más realista. Vamos a bajar la escala, como máximo trabajaremos por ejemplo a 40. Aún así sigue siendo un poco exagerado, pero vosotros lo podéis previsualizar mejor. Y nos vamos a situar, vamos a abrir esta capa, efectos, optical y nos vamos a scale. Creamos un fotograma clave, lo ponemos a 0. Estamos al principio de nuestra animación y pocos segundos o pocos fotogramas más adelante le decimos 40. Podemos ver que nos hace el efecto de aparecer y vamos a buscar el final para hacer el mismo efecto. Más o menos aquí podemos empezar a crear otro fotograma, lo dejamos como está en 40 y aquí le decimos 0. Podemos ver como ahora ya sí empieza a ser bastante más realista, se abre la luz, nos hace el seguimiento y se cierra la luz. Para darle mayor movilidad vamos a hacer otro ajuste, vamos a trabajar por ejemplo con la rotación offset o incluso con la animación. Vamos a crear en este caso un fotograma clave de animación y al final vamos a crear otro, pero con un valor por ejemplo de 240 y 8 vueltas. Si nosotros ahora miramos, veremos que a medida se va moviendo también va rotando sobre sí mismo y nos da la sensación de que es un foco de luz activo. A continuación vamos a crear el display. Para ello voy a reducir esta capa y voy a crear un nuevo sólido. Aquí me voy a asegurar de estar trabajando con un color parecido al que tenemos en nuestro reflejo, le decimos aceptar y vamos a seleccionar en la parte superior la herramienta rectángulo con los bordes redondeados. Vamos a crear nuestro pequeño display más o menos así y vamos a posicionarlo, seleccionaremos la máscara, nos situaremos al inicio, lo vamos a anidar nuevamente con el objeto nulo para que realice el mismo seguimiento. Terminamos de posicionar y vamos a abrir el panel de máscara, le decimos que por ejemplo el calado sea mayor, que lo que va a hacer es que los bordes se difuminen y no podamos previsualizar ese corte. Y tenemos que aplicarle el efecto de aparecer y desaparecer. Por ejemplo, vamos a trabajar en transformar con la transparencia, con la opacidad. Creamos un fotograma clave y un par de fotogramas antes le decimos que ese valor sea 0. Vamos a hacer lo mismo en la salida. Aquí creamos un fotograma clave al 100% y pocos fotogramas más adelante le decimos 0. Podemos ver cómo rápidamente ya hemos creado nuestro display que se adapta a lo que ya teníamos hecho. Una vez que ya tenemos añadido nuestro display, nos vamos a acercar y vamos a añadir el texto. Pondremos una hora cualquiera, 05, 09, 34 por ejemplo. Vamos a situarnos al inicio de nuestra animación
y vamos a colocar el texto correctamente. Volvemos a juntar esta capa con la capa del nulo 1 y vamos a ver, trabajando desde transformar, vamos a trabajar con la opacidad. Vamos a crear aquí un fotograma clave, le diremos que como máximo trabaje a 40% y un par de fotogramas antes le diremos que ese valor sea 0. De ese modo nos va a hacer el efecto de aparecer. Y vamos a crear el de salida. Aquí creamos un fotograma, dejamos el valor en 40, que sea transparente, y desde aquí le decimos 0. Si quisiéramos, podríamos trabajar botón derecho sobre la capa. Tenemos los modos de fusión, igual que tenemos en Photoshop. Por ejemplo, vamos a añadir pantalla, y botón derecho, desde estilos de capa podemos añadir un resplandor exterior. Vamos a desplegar y diremos que el color sea un color azulado. Vamos a trabajar también con el tamaño, por ejemplo, y bajaremos su opacidad. Podemos ver cómo de cada vez el efecto es más realista. Vamos a acercarnos sobre la línea de tiempo, que nos aparezcan todos los segundos, y vamos a hacer algunas modificaciones en el texto. Nos iremos a texto, cambiaremos o activaremos texto de origen y vamos a modificar en cada segundo, vamos a cambiar, ahora está en 34, cambiamos el 4 por un 5, vemos que nos genera automáticamente un fotograma clave. Vamos a ponerle aquí un 6. Aquí un 7. Y luego ya desaparece. Así que si os fijáis, de un modo muy sencillo hemos creado, vamos a quitar, bueno, lo habéis visto al principio del vídeo también, pero podéis ver cómo rápidamente hemos creado ese efecto holograma. Así que hasta aquí este tutorial, espero que os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias a todos por la atención. Si os ha gustado, recordad dejar un comentario así como el pulgar arriba y nos vemos en el próximo tutorial.